¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Raymond Moody, el padre de las experiencias cercanas a la muerte, ha calificado la siguiente experiencia cercana a la muerte que escucharéis como una de las más apasionantes que ha leído nunca. David Litchfield, mi invitado de hoy, es de Londres y pasó por una profunda experiencia cercana a la muerte a raíz de un accidente, un terrible accidente de tren. No solo le cambió la vida esta experiencia, sino que volvió de ella con nuevas habilidades que a día de hoy no puede explicar. Good morning. Buenos días, David, y muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, María, encantado de conocerte. Thank you so much. ¿Qué pasó el día que tuviste la experiencia cercana a la muerte y cómo fue tu experiencia? Todo empezó el día que tuve un accidente horrible. Estaba despidiendo a un amigo en una estación de tren en el Reino Unido, en Cambridge, y mi abrigo quedó atrapado en las puertas automáticas. Era un abrigo de 3/4, no podía sacarlo de ninguna manera, y el tren arrancó. En ese momento pensé que no iba a sobrevivir, porque el rugido de los motores del tren era muy potente y salió de la estación a toda velocidad. Perdí el equilibrio y fui arrastrado por el borde del andén, y luego fui absorbido entre el andén y el tren que iba a toda velocidad y acabé debajo de las ruedas. Fui sacudido sin parar como una alma indefensa, completamente aterrado y temiendo por mi vida. Obviamente también estaba agonizando, porque fue una experiencia dolorosa y violenta. Mientras el tren avanzaba a toda velocidad, quedé atrapado entre las vías con la cabeza hacia abajo. Era un tren muy largo y pensé, aún no ha terminado y el tren podría golpearme en la nuca, pero afortunadamente no fue así. Y así estaba, acostado en una especie de pozo aceitoso. El equipo de emergencias llegó enseguida, porque había un hospital muy cerca, así que llegaron en cuestión de minutos. Saltaron a la vía y empezaron a atenderme. Cortaron mi ropa, me subieron a una camilla y me llevaron hacia la ambulancia. Después nos fuimos por la carretera a toda velocidad hacia un hospital mucho más grande, porque recuerdo que el médico en la parte trasera de la ambulancia me dijo: ¿puedes aguantar? Porque ese es el hospital que te puede salvar la vida. Y dije, sí, claro. Entonces llegamos al hospital. Había un equipo completo de médicos esperando en la sección de emergencias y se pusieron a trabajar conmigo de inmediato. Yo tenía miedo porque podía sentir el miedo en las voces de los médicos. Obviamente no sabía de qué estaban hablando porque todo eran términos científicos y solo escuchaba números, y supe en ese momento que estaba perdiendo mucha sangre porque mi brazo izquierdo había sido cortado en dos por el tren y pensé, esto no tiene buena pinta. Mi familia llegó al hospital. Recuerdo que mi madre estaba llorando y fue en ese momento que dejé todo el drama del hospital, toda la agonía en la que estaba mi cuerpo, y fui transportado a un mundo completamente diferente. De repente, estaba en un lugar oscuro y pacífico. Se sentía muy reconfortante. Yo estaba acostado ahí y solo pensé, ¿dónde estoy? ¿Qué acaba de pasar? No tenía miedo y no tenía sentido que intentara luchar contra eso, porque de hecho me di cuenta en ese momento de que debía estar muerto. Al fin y al cabo estuve enfrentándome a la muerte, así que pensé que debía estar muerto. No es que quisiera morir, pero había pasado por un infierno y era genial sentir de repente toda esa paz y sentir también que el dolor había desaparecido. En ese momento miré a mi alrededor para tratar de orientarme y mientras miraba me di cuenta de que ya no estaba acostado en la camilla del hospital en urgencias, sino que estaba en lo que parecía ser una enorme roca. Era como una especie de losa, una especie de textura de roca, y me sentí muy cómodo ahí, lo cual es extraño porque podrías pensar que estar acostado en una roca como esa, sin ropa, porque no llevaba ninguna ropa, es algo incómodo, pero no lo era en absoluto. Yo solo estaba cubierto en una especie de sábana azul, de una textura sedosa como el satén, y en esa tela me sentía muy cómodo y a salvo y seguro. Eché la cabeza hacia atrás y mientras lo hacía, cerré los ojos. Y al cerrar los ojos, de repente sentí que entraba luz a través de mis párpados. Así que abrí los ojos y vi como 3 rejillas simétricas que venían hacia mí por encima de mi cabeza. La luz que venía de esas rejillas era como una luz blanca, muy pura, muy intensa y brillante. De hecho, era un tipo de luz que, de manera normal, tus ojos no podrían soportar. Pero en ese mundo sí que podía. De hecho, no podía apartar mis ojos de esa luz, porque sentía que era mucho más que una luz.
Era una fuerza sanadora, una energía curativa que cubría todo mi cuerpo. Sentía que esa luz estaba curándome todo el trauma físico por el que había pasado y pude notar su vibración y potencia. Así que cerré los ojos una vez más y decidí simplemente llenarme de esa luz. Y a medida que pasaba el tiempo, sentí la presencia de alguien que había llegado. Para que me entiendas, es como si te durmieras por la tarde y alguien entrara en la habitación y pudieras sentir esa presencia aún estando dormido. Pues fue algo así lo que sentí. Así que abrí los ojos, levanté la cabeza y ahí, a mis pies, había una persona que yo describo como un ser andrógino de luz. Era un ser precioso que vestía con una camiseta negra, moderna, muy simple, muy similar a la que tengo puesta ahora. Tenía un precioso cabello blanco, un rubio muy claro y una piel que brillaba desde adentro. Era un ser que irradiaba luz. Y sentí que esta persona me conocía. De hecho, le pregunté, ¿quién eres? Te conozco tu cara. ¿De qué te conozco? Pero esta persona se negó a responder a mi pregunta. Él o ella simplemente me sonrió, pero con una sonrisa cómplice. Y de alguna manera entendí que ese ser andrógino estaba protegiéndome. Era casi como, ya sabes, mi ángel de la guarda. Y de nuevo me sentí muy seguro y decidí acostarme de nuevo. Y el tiempo pasó hasta que sentí esta energía sanadora que venía de esa luz. Sentí que la vibración era ahora un poco más intensa. Abrí los ojos y a cada uno de mis lados había 2 personas más que habían llegado. Eran 2 formas femeninas. La chica que estaba a mi derecha también llevaba puesto un vestido moderno, actual, muy simple y cabello castaño largo. Tenía una apariencia muy europea, mientras que la chica de la izquierda era más bien de una apariencia india-americana, una india asiática o quizás brasileña, y llevaba puesto un vestido tradicional. Las 2 chicas estaban pasando sus manos lentamente por encima, como si hicieran reiki, recorriendo cada parte de mi cuerpo. Y sentí que la energía curativa que venía de ellas no solo estaba curando las heridas físicas, sino que sentí que estaban curando todas las heridas por las que mi alma había pasado a lo largo de mi vida. Ya sabes, todos sufrimos golpes emocionales. Lo llamamos equipaje o carga, o al menos en Reino Unido lo expresamos así. Decimos, oh, ese lleva un tremendo equipaje. Es decir, alguien que ha tenido muchos traumas en su vida y aún lo lleva consigo. Así que yo cargué mucho de este equipaje a lo largo de mi vida, pero sentí que poco a poco esas chicas me lo estaban sacando de encima. Sentía como si atravesaran cada capa hasta llegar a la esencia más pura de mi alma, a mi yo más puro. Fue una sensación muy agradable. De hecho, por primera vez en mi vida me sentía completo. Nunca antes en mi vida me había sentido tan completo. Me sentía fuerte como nunca. Pero cuando digo fuerte, me refiero a un tipo de fuerza muy tranquila. Y solo pensé, esto es magnífico. Donde sea que esté ahora, es simplemente maravilloso. Y de hecho traté de averiguar dónde estaba exactamente. No había para nada ninguna sensación de miedo. Era más bien la creciente curiosidad por todo lo que me estaba pasando. También empecé a pensar en mi familia, porque como te dije antes, mi madre estaba llorando. De hecho, todos estaban obviamente muy traumatizados por lo que había pasado. Y pensé, bueno, si ahora estoy muerto, deben estar muy afectados, será mejor que vaya a verlos. Así que pensé que si miraba hacia el otro lado de la roca, podría verlos, pero me incliné hacia la izquierda y no los vi. Pero lo que sí vi fue todo ese espectáculo. Era como una gran cascada de estrellas del tamaño de las cataratas del Niágara o las cataratas Victoria. Era una cascada enorme, pero en lugar de miles de millones de toneladas de agua cayendo en cascada por el borde, eran miles de millones de estrellas brillantes que caían muy lentamente. Y cuando miré hacia abajo, pude ver como estrellas fugaces cayendo por el medio. Y cuanto más trataba de ajustar mis ojos, más me daba cuenta de que estaba mirando hacia un gran infinito. Y luego comencé a ver colores, formaciones de nebulosas y preciosas galaxias. Era como mirar al infinito. Estaba mirando las mismísimas profundidades del universo. Y en ese momento me di cuenta de que no estaba para nada en un pequeño espacio oscuro, que en realidad estaba en el mismo universo. Y sentí esa energía universal, esa sensación de ¡wow! Esto es increíble. Luego me incliné y me acosté de nuevo. Y fue extraño porque, de otra manera, me hubiera preocupado mucho por mi familia, y en cierto modo lo estaba, pero no era una preocupación perturbadora, no tenía ningún sentimiento de culpa ni lamento.
Solo tuve una sensación de, está bien, bueno, no puedo verlos ahora, pero en algún momento ellos también van a experimentar todo esto, todas estas maravillas que estoy viviendo yo ahora. Así que me sentía positivo con todo lo que estaba pasando. Y seguí acostado, y los momentos más profundos de toda la experiencia iban a suceder justo al final. De repente sentí una fuerza de energía antes de ni siquiera verla. Una energía tan potente que hacía que cada molécula de mi cuerpo vibrara. Era de hecho una energía de amor que recorría todo mi cuerpo. Y de nuevo, levanté la cabeza de la roca y miré hacia arriba. Ese ser andrógino seguía ahí, a mis pies. Pero más allá, vi por primera vez este enorme túnel de luces blancas rodeado por llamas muy potentes que circulaban por todo el borde de la luz blanca, algo que de otra manera sería bastante aterrador de ver, sobre todo con todas esas llamas enormes y potentes viniendo hacia ti. Pero no sentía miedo para nada. Todo lo que podía sentir era ¡wow! Es decir, estaba recibiendo muchísima telepatía, muchos mensajes que me estaban diciendo que lo que estaba viendo aquí y ahora era la fuente de toda la creación. Eso es todo, es Dios, si lo quieres ver de esta manera, pero no la forma de Dios que estaba acostumbrado a ver en mis libros de texto cuando era un niño, o en las iglesias, ya sabes, la imagen de Dios como un hombre en el techo del Vaticano en Roma. Eso era un precioso túnel de luz blanca, y de ahí venía la fuerza energética. Y fue en ese momento de revelación que me estrellé contra mi cuerpo. De repente estaba de vuelta en el hospital, y todo el ruido y el drama del hospital chocó contra mis oídos. Y el dolor volvió a mi cuerpo de nuevo. Así que sí, ahí estaba yo de nuevo, en el hospital. ¿Cómo experimentaste el tiempo en ese otro mundo? Esto es interesante también porque el tiempo ahí no existía. No había sentido del tiempo. Es curioso porque, a lo largo de toda mi vida, siempre me había preocupado por el pasado y el futuro. De hecho, antes de este accidente y de mi experiencia cercana a la muerte, estaba arruinado y pasaba por una situación muy difícil. Constantemente preocupado por el futuro, porque estaba a punto de perder mi piso. Así que el pasado y el futuro eran importantes. Pero en mi experiencia en el otro mundo, el tiempo no era importante. El pasado ya no existía, ni el futuro tampoco, ni sentimientos de ¿qué va a pasar después? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo te sentiste cuando regresaste a tu cuerpo y al hospital? ¿Te sentías decepcionado por volver después de toda esta maravillosa experiencia? Me sentía estupendamente. No me sentí decepcionado para nada. Si te soy sincero, me hubiera encantado quedarme donde estaba, porque fue una experiencia preciosa. Pero no estaba decepcionado, porque me sentía lleno de todo ese amor incondicional que había recibido. Y además, todos mis miedos y todas las preocupaciones por el pasado y el futuro habían desaparecido. Ahora estaba en el momento presente, y estar en el momento presente significaba que todas esas preocupaciones ya no importaban. Y todo lo que sentía cuando volví al hospital fue ¡wow! ¿Qué es lo que acaba de pasar ahí? ¿Cómo voy a contar a todos lo que acabo de vivir? Estoy impaciente por explicárselo a todos, porque yo nunca había escuchado nada sobre las experiencias cercanas a la muerte, y antes de esa experiencia no fui para nada una persona espiritual, y pensaba, bueno, quizás sea la primera persona a quien le haya pasado esto. Pero sí, me sentía muy bien cuando regresé. Muchas personas que han pasado por estas experiencias dicen que este otro mundo es mucho más real que aquí en la Tierra. ¿Sentiste lo mismo tú? Sí, lo fue. Se sintió ultra real. Era como, ya sabes, era tridimensional, pero todos los sentidos estaban tan abiertos y no había sensación de opresión en absoluto. No había sentido de negatividad. Era un lugar hermoso, positivo. Fue ultra real, sí. ¿Creías en la vida después de la muerte antes de tu experiencia? ¿Eras una persona religiosa o espiritual? Bueno, yo no pensaba en estas cosas. Mis padres eran cristianos y cuando era niño solía ir a la iglesia con ellos, pero no me gustaba. En realidad, me sentía oprimido por la iglesia. No tengo nada en contra de las iglesias y la gente que va a la iglesia, pero sencillamente la iglesia no iba conmigo. Así que no tenía ningún interés en tratar de seguir ningún tipo de fe y tampoco pensaba en la muerte ni en el más allá. Mi vida antes era bastante hedonista, así que se trataba solo de mí, mi diversión, este tipo de cosas que a veces podían llegar a ser locuras. Así que no tenía tampoco miedo a la muerte porque sencillamente no pensaba en eso.
De tu experiencia cercana a la muerte, llegaste con nuevas habilidades artísticas sorprendentes. ¿Cuándo empezaste a pintar y a componer música clásica? Empezó muy pronto después de mi experiencia porque, como te dije, quería explicar a todos todo lo que había vivido y tenía miedo de olvidarlo. Así que pensé, ¿cómo puedo hacerlo? Y pensé, voy a hacer una pintura grande. Tiene que ser una pintura grande, de estilo renacentista, esas que ves en el Vaticano, en Roma. Una pintura del estilo de Michelangelo. Y nunca había hecho algo así en mi vida, pero no importaba, era optimista en que podría hacerlo. Pero una vez que empecé, el lienzo cobró vida enseguida. Sentí que me estaban dando un curso intensivo desde otro lugar. Estaba canalizando las ideas para hacer que esa pintura cobrara vida. Y cuando acabé la primera pintura que hice, la miré y pensé, no soy yo quien ha creado esto, hay alguien más que está haciendo que esto suceda. Y lo de la música vino un poco después, cuando comencé a recibir curación espiritual en una iglesia espiritista cerca de donde me estaba recuperando. Fui a verlos un día porque pensé que me podrían dar respuestas, porque estaba intentando darle sentido a toda mi experiencia. Y la verdad es que fueron realmente útiles. Fueron ellos los que me dijeron que lo que había vivido era una experiencia cercana a la muerte. Y mientras estuve ahí, estaba aún físicamente mal del accidente. Y me dijeron, aquí hacemos sanación espiritual si te interesa. Y dije, sí, eso sería genial. Entonces empecé a recibir sanación. Algunos de esos sanadores eran clarividentes, daban mensajes muy cortos y concisos al final de la sesión. Y uno de ellos me dijo que veía un violín en mi pecho y otro me dijo, vas a escribir música sobre tu experiencia. Así que me fui a casa y todo lo que conseguí fue un sintetizador que estaba en el desván. Lo saqué, lo conecté y empecé a escribir lo que pensé que sería una canción. Nunca pensé que sería capaz de escribir una sinfonía para orquesta. De hecho, al principio no pasaba nada, no apareció ninguna canción, pero un día llegó esta pequeña progresión de acordes y pensé, wow, eso suena realmente hermoso. Y no sé cómo sucedió porque de hecho estaba viendo la televisión, una película antigua en ese momento, y pensé, wow, tengo que grabarlo rápido. Así que lo hice y todo lo que obtuve fue una grabadora de cassette, un dictáfono, y comencé a escribir y así es como empezó a desarrollarse. Y pensé, esto debería ser interpretado por una orquesta, y era optimista de que podría lograrlo. Y así es como surgió la música. También empecé a experimentar muchas sincronías después de mi experiencia cercana a la muerte. Entraron a mi vida personas que me ayudaron a que todo eso sucediera. Conocí a unas personas que eran dueños de un centro de yoga y pilates y me dijeron, puedes venir a nuestro centro y pintar aquí. Así que me alojaron en el ático de sus estudios y seguí pintando allí. Y dos personas que venían a las sesiones de pilates y yoga veían cómo se iba desarrollando mi pintura y empezaron a interesarse y hacerme preguntas. Una de las personas que se acercó era un violonchelista de la orquesta local y nos hicimos amigos. Así que le conté sobre la pieza musical que estaba escribiendo y él dijo, oh, tal vez podamos interpretarla algún día. Entonces supe que necesitaba tenerlo todo escrito para una orquesta. Y ya sabes, no puedes simplemente entrar y decir, aquí hay un cassette, ¿puedes reproducirlo? Así que mi hermano me ayudó. Me dijo, mira, tengo este software que puedes conectar a una computadora portátil que te daré, con lo cual siempre que estés tocando en el teclado, se transcribirá en notas musicales y podrás imprimirlo para la orquesta. Así que eso es lo que hice. Nunca había oído hablar de flautines o trompas, pero aprendí cada instrumento y escuchaba sus sonidos en mi cabeza. Era el mismo proceso que cuando pintaba, excepto que, en vez de que me llegaran colores a mi cabeza, me llegaban sonidos. Y fue así como creé la primera pieza musical y aceptaron interpretarla para la orquesta.
El día del estreno las entradas se agotaron, lo cual fue increíble y nadie se lo esperaba. Pero creo que todo se debió, de nuevo, a la sincronicidad. También fui entrevistado por la prensa local y dijeron: ¿tú eres el tipo que se metió debajo del tren? Dije, sí. Y a partir de ahí empecé a salir en las portadas de la prensa y el teléfono no paró de sonar. ¿Obtuviste estas habilidades de tu experiencia cercana a la muerte? ¿No tenías ninguna formación previa en estas áreas? No, para nada. De hecho, el director de orquesta me dijo: es asombroso que hayas compuesto esta música, porque la mayoría de personas tendrían que formarse para componer música para orquesta. Ya sabes, uno tiene que ir a la universidad y aprender a construir piezas para orquesta para hacer algo como lo que yo había hecho. El director de la orquesta fue entrevistado en la BBC y dijo: David ha salido de su zona de confort y ha ido mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado para crear esta pieza musical. Todo fue maravilloso y es interesante porque cuando se agotaron las entradas para ese primer concierto, no tuve esa sensación de ego hinchado. Era más bien un sentimiento de que era genial que más y más personas vendrían y se harían una idea de cómo es la otra vida. Podrían mirar mis pinturas y escuchar mi música para tratar de entender lo que viví, porque me di cuenta de que eso era muy importante. Porque cuando volví a mi cuerpo en el hospital, después de la experiencia cercana a la muerte, me dije: ¿cuál es mi misión? ¿Por qué me han enviado de vuelta? ¿Qué se supone que debo hacer? Y me di cuenta de que mi misión no era curar físicamente a las personas, sino hablar sobre mi experiencia y llegar a una audiencia lo más amplia posible para tratar de curar a través del arte y la música. ¿Cómo vives en este mundo después de tu experiencia cercana a la muerte? ¿Cambió tu vida por completo? Sí, totalmente. Cuando estuve recuperándome en el hospital, mis padres solían venir y me decían que brillaba, que irradiaba energía, que parecía que fuera yo quien ayudaba a los enfermeros en vez de ellos a mí. Y dije: ya lo sé, mamá, es increíble. Pero lo cierto es que cuando salí del hospital pasé por un momento difícil porque me costaba adaptarme a la sociedad. Acabas de llegar de un lugar de amor incondicional y cuando vuelves todo lo que quieres es dar amor, pero esta no es la realidad de este mundo. La realidad es que hay un montón de conflicto aquí, así que no me sentí preparado para lidiar con eso al principio y tuve que hacer algunos reajustes para adaptarme. Pero en definitiva, mi vida ahora es mucho mejor que antes de mi experiencia. ¿Cuál es tu mensaje para todas las personas interesadas en la vida, la muerte, la conciencia y cómo podemos vivir una vida más significativa mientras estamos aquí en este mundo, lo cual no siempre es fácil? Sí, por supuesto, especialmente en este momento en el que el mundo está pasando por tantas turbulencias, incluso cosas que nunca hemos vivido en nuestra vida. Así que sí, nos estamos enfrentando a muchos desafíos ahora mismo. Basado en lo que yo viví en mi experiencia, diría que el miedo se basa normalmente en el miedo al futuro. Creamos historias en nuestra mente sobre lo que pasará a continuación. Pero si miras a este momento, al momento presente, no es tan aterrador. Así que normalmente lo que le digo a la gente es que procuren permanecer en el momento presente tanto como puedan y que el futuro es algo que solo estamos creando en nuestras mentes, que suele ser mucho peor que la realidad. ¿Cómo lidias con pensamientos negativos, emociones intensas y todo este ruido mental que todos tenemos muchas veces en nuestras cabezas? ¿Vives ahora constantemente en el momento presente? Trato de permanecer en el presente, pero no soy un superhumano. No regresas de una experiencia así y de repente todo está arreglado. Yo también tengo que enfrentarme a mis emociones y hay días en los que me despierto por la mañana y me siento negativo y no tan optimista. Así que tengo que parar y practicar en mi propia mente lo que acabamos de explicar y darme cuenta de que lo que estoy haciendo es crear una historia ficticia en mi cabeza. Otra cosa que también hago es alejarme de los medios de comunicación, porque me di cuenta que era algo que también me afectaba cuando volví de mi experiencia. De repente todo me pareció una locura, así que prácticamente ya no veo la televisión desde que volví de mi experiencia. Solo miro una pequeña cantidad de noticias cada día para saber lo que está pasando en el mundo. Pero te das cuenta de que todas las noticias se basan en la histeria, en avivar un fuego y alimentarlo con el miedo porque, ya sabes, así es como consiguen atención. Así que intento ser consciente de estas cosas y mantenerme al margen. ¿Crees que el amor es la energía más poderosa en este universo? Absolutamente, sí.
Como he explicado ya, el amor era lo que más predominaba en ese otro mundo. En mi experiencia, el amor era lo principal. Todos somos parte del universo, parte de esa energía del universo. Es lo que nos impulsa hacia adelante. Y la energía está en constante movimiento. Todos amamos la naturaleza porque acercarse lo más posible a ella es un proceso realmente curativo. Y eso es así porque todo se basa en el amor, el crecimiento y el renacimiento. Y eso es lo que el universo quiere, que sigamos creciendo, renaciendo y avanzando, que nos desarrollemos. Así que sí, el amor es la fuerza energética más poderosa que existe. Y lo más real también. No podemos negar el amor, es totalmente real. A veces la gente me dice, bueno, todavía no hay pruebas científicas sobre las experiencias cercanas a la muerte. Y yo les digo, bueno, tampoco hay evidencia científica sobre el amor, pero todos lo experimentamos y no lo cuestionamos porque cuando sentimos amor, sabemos que es real. ¿Qué les dirías a las personas que tienen miedo a la muerte o los que estén pasando por un proceso de duelo? En primer lugar, les diría que es muy importante hacer el duelo. El año pasado murió mi padre y aunque sabía que no era el final de su viaje, que iba a pasar a la siguiente etapa, su pérdida me afectó física y emocionalmente y era importante pasar por eso. Pero lo que yo diría es que debemos entender que el alma es una entidad demasiado fuerte como para desconectarse repentinamente y morir. Cierto es que el cuerpo lo hace, el cuerpo se descompone y todas las células mueren, pero el alma continúa. De hecho, recuerdo que cuando mi padre estaba muriendo, él estaba muy débil físicamente, pero recuerdo sentir lo fuerte que era su alma, podía notarlo. Y él no tenía miedo a morir. De hecho, se sentía feliz de que su momento para partir estuviera llegando. Tu madre también murió después de tu experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo recuerdas ese día? Sí, eso fue increíble también. Su muerte fue inesperada. Tuvo un pequeño paro cardíaco por la tarde y fue al hospital. Mi hermana y yo estuvimos con ella charlando toda la noche en el hospital, mientras ella estaba acostada en la cama, y estuvimos hablando de lo mucho que nos amábamos. Así que el amor fue muy poderoso en la habitación esa noche. A la mañana siguiente recibí una llamada del hospital diciendo que mi madre acababa de tener un paro cardíaco severo y que debía ir al hospital. Así que me subí al coche y la radio se encendió automáticamente como siempre que entraba en el coche. Y estaba sonando una preciosa pieza musical de Gustav Mahler. Y me quedé en shock y pensé, wow, mi madre sabe que me encanta esta pieza musical. Y fue en ese momento de sincronía que supe inmediatamente que ella estaba partiendo. Y eso me calmó. Tenía que conducir durante 20 minutos en el coche, pero esa música me acompañó durante todo el trayecto. Y cuando llegué al hospital, los médicos nos dijeron a mí y a mis hermanos que podíamos entrar en la habitación individualmente para darle un último adiós. Y cuando me senté al lado de mi madre, le dije, mamá, te va a encantar donde vas a ir ahora. Fue un momento muy especial que nunca olvidaré, porque aunque fue un momento devastador, lo sentí como un momento realmente íntimo entre nosotros. Sentí que estaba ayudando el alma de mi madre a dejar su cuerpo. Y pude sentir también cómo su alma abandonaba su cuerpo, porque cuando fui a darle un beso en su frente, pude sentir un escalofrío repentino y suave entrando en mi pecho. Y pensé, wow, es como si su alma me estuviera respondiendo ahí mismo. Así que fue algo precioso. ¿Te gustaría darnos un último mensaje? Tened fe en lo que está pasando en el mundo ahora. Hay una visión más amplia, existe mucho más que solo nuestro planeta. Hay un universo inmenso que nos está apoyando. Hay que recordar que la Tierra misma, la Madre Tierra, ha pasado por muchos ciclos y cambios. Ha pasado por glaciaciones y todo tipo de cosas a lo largo de los siglos. Así que no debemos asustarnos. Lo que está pasando ahora es solo parte de nuestra evolución. Creo que hemos llegado a un punto que nos hemos desarrollado tanto como humanidad. Ya sabes, tenemos esta tecnología, y la tecnología es fantástica, pero hemos olvidado que somos animales, que somos parte del reino animal, y siento que la pandemia, el cambio climático, todo lo que está pasando nos envía un mensaje que es volver a ser parte de la naturaleza, recordarnos que somos parte de la naturaleza y que vivimos en un precioso planeta. El planeta en sí mismo es un ser vivo, y eso lo noté cuando regresé de mi experiencia cercana a la muerte. De repente, miré a la naturaleza y al mundo y me pareció precioso, maravilloso. Los astronautas dicen lo mismo cuando vuelven del espacio. Quedan fascinados por este planeta, por los colores del cielo, el verde de la naturaleza.
Dicen que la Tierra, este planeta en el que vivimos, es como el paraíso, un lugar celestial.